Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Más Allá de lo Obvio. Miren, señores, en estos días las redes han estado hirviendo por una decisión de Proconsumidor de prohibir la comercialización de unos dulces y unos helados con simbología sexual. Unos dulces y unos helados que para su mercadeo se aprovechó del morbo que generan las figuras de los genitales. Históricamente, el ser humano ha construido una tendencia consolidada a ocultar sus genitales. Y en principio, esto comenzó como una necesidad que definía el hombre de protegerse del frío o de la inclemencia del sol. Luego se quedó como un elemento cultural vinculado a la protección de sus órganos reproductores. El ser humano, después que ha desarrollado procesos cognitivos importantes, el acto de la sexualidad como introito a la reproducción lo ha estado protegiendo por razones puramente culturales de la vista de los demás. El sexo se hace oculto. Como los órganos genitales le permitían recibir placer y al propio tiempo prolongar la especie, se convirtieron en elementos de su cuerpo que generaban curiosidad, que generaban una seducción fuerte por la curiosidad. Y con el tiempo fueron rodeados de fetiches, de criterios fetichistas. Y luego la religión incorpora un esquema de manejo de los órganos sexuales y sus vínculos con los públicos. Pero en la modernidad se ha dado un fenómeno muy peculiar, y es que las relaciones sexuales son de duración breve y de vínculos muy frágiles. Antes, la relación sexual estaba vinculada a un vínculo permanente, pero el liberalismo extremo que ha traído la modernidad lo presenta como un vínculo sin asentamiento profundo y sin prolongación significativa. Pero la modernidad también ha elevado el poder del morbo en la psiquis del individuo, en los procesos cognitivos del individuo. Porque el individuo se ha vinculado mucho al disfrute visual, al poder de los estímulos visuales para poder consumir rápidamente la cosa sin tener que utilizar mucho tiempo en ella y sin
construir vínculos permanentes de tal suerte que pase del consumo de un mensaje al consumo de otro, al consumo de otro, al consumo de otro, al consumo de otro, de la forma más rápida posible. Pero se mantiene el poder del morbo, el poder del fetiche y las características que vinculan a los genitales con el fetiche por tenerse oculto. Las características que vinculan a los genitales con la curiosidad por mantenerse oculto. Eso explica el impacto que ha tenido la decisión de Proconsumidor de prohibir la comercialización de unos dulces y unos helados con simbología de órganos genitales. Más que la contradicción que pudiera generarse alrededor de si Proconsumidor podía o no tomar esa decisión, más que la controversia que podría generar el hecho de que se considerara justa o no la decisión. Lo cierto es que todo ese hervidero de las redes sociales son consecuencia de la vocación morbosa de la sociedad que le atrae la simbología de los órganos genitales y que más que centrarse en el análisis jurídico o de justicia, se centra en el consumo de la simbología de esos elementos del cuerpo humano que se mantienen ocultos y que están vinculados al placer, a lo prohibido, a las sensaciones que no pueden ser explicadas con precisión por el individuo y muchas veces ni siquiera pueden ser justificadas. Lo que ocurre con los helados y los dulces prohibidos para comercializarse por tener la simbología de órganos sexuales es la expresión de la característica del habitante de la modernidad, que como la morbosidad no precisa de un esfuerzo mental importante para consumir, el individuo es un esclavo de esas frugalidades, el individuo es un esclavo de la vagancia del ser humano que se niega a ir más allá de lo obvio. Y lo que está contenido, lo que puede traerse como lección analítica de esto, es la característica del ser humano de estos tiempos. No el tema de si se comercializa o no helado dulce con órganos genitales, que a final de cuentas, lo único que puede tener es un elemento de corte religioso y otro de protección a la niñez para que no se incorporen a la sexualidad por la vía de la curiosidad más temprano de lo debido. Esto podría llevar a múltiples discusiones de corte éticas y legales, de cortes religiosas o agnósticas. Pero, en definitiva, la razón fundamental por la que las redes están hirviendo por la decisión de Proconsumidor no es porque estén consumiendo una decisión legal o ilegal, justa o injusta, moral o inmoral, sino es el producto de la vocación morbosa del habitante de la modernidad por consumir las curiosidades y por consumir las banalidades. Muchísimas gracias, señores.